mirando las cosas me decía, mira qué lindo esto, y veo que tiene el cartelito de cast member. Y nos pusimos a hablar porque ella vio que yo estaba filmando. Así le pregunté, ¿qué es para vos trabajar en los parques de Disney? Entonces me dice, Debbie Miami Club. hola, soy Debbie Miami y bienvenidos a nuestro club. Vamos a hablar hoy en el cuento de Pinocho. ¿Sos muy chiquitito o nunca viste la película? Te cuento, salió en el año 1940. Pero después tuvo varios reestrenos. Es una de las 3 primeras películas que hizo el estudio de Walt Disney. En la historia vamos a tener una persona que nos cuenta cómo es la experiencia de trabajar en los parques de Disney. No te la pierdas. El pin de hoy es los 50 años de Disney. La caja mágica. ¿Qué nos regalará hoy la caja mágica? Un pañuelito de seda y un pulverizador. ¿Para qué será? Para limpiar los lentes. Esta es la sección de la historia. Y sí, eres tú el protagonista de esta sección. Acá abajo cuentas algo que quieres compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar de un cast member de un parque de Disney. Pero recordá, siempre tu identidad, como la de todos los que hemos hablado, quedan ocultas. ¿Qué significa? Que los nombres son ficticios. Caminando por el parque de Epcot, me encontré en una de las secciones donde venden todo el merchandise y todo esto que uno se compra, una hermosa señora que mirando las cosas me decía, mira qué lindo esto, y veo que tiene el cartelito de cast member. Y nos pusimos a hablar porque ella vio que yo estaba filmando con la cámara en forma de youtuber, como digo yo, que viene con el aparato para que se mantenga bien la cámara. Y entonces le digo, ¿qué es trabajar? Así le pregunté, ¿qué es para vos trabajar en los parques de Disney? Entonces me dice, es lo más maravilloso que me ha pasado. Bueno, Manicel tiene alrededor de unos 56, 58 años. Y ella cuenta que cuando vino de su país natal, ella era contadora. Y fue a vivir a Orlando donde dijo, bueno, voy a aplicar para trabajar en los parques de Disney. Le tocó en uno de estos parques y comentó que desde ya hace 25 años que trabaja en el parque en ese puesto, que le es maravilloso porque, bueno, Disney le permite hablar con la gente, le permite ayudar a la gente, reírse con la gente y eso le produce mucha felicidad. Dejó su carrera como contadora para hacer esto que a ella le gusta. Pero sí me dijo que había algo que no le gustaba y le digo, ¿qué es? Que nos hacen estacionar muy lejos del parque. Tenemos un parking privado, pero tenemos unos trencitos que nos llevan hasta la entrada del parque más cercana. Lo que pasa es que a veces uno no quiere esperar los trencitos y uno va caminando y a veces es de noche y bueno, igual es todo muy seguro. Digo, bueno, pero eso no es tan relevante. Me dice, no, a veces el único problema es cuando llueve o hace mucho calor. Pero bueno, comentó que
le gusta muchísimo trabajar, que los horarios son flexibles, que tiene buenos, digamos, el seguro de salud es muy bueno, que eso es muy importante acá en Estados Unidos, buscar trabajos que tengan unas buenas, no sé cómo se dice, pero que te den buenas cosas como el seguro de salud, pensiones, vacaciones y todo eso, ¿no? Entonces ella comentó que eso era muy bueno y que se sentía muy orgullosa de trabajar en la parte de acomodar y vender productos de Disney. Entonces fue interesante ella lo que contó, es decir, un profesional en su país terminó trabajando en Disney feliz y contenta y dice que cada día se siente parte de la magia. Gracias, Maricel. Pinocho. Nuestro cuento empieza cuando Gepetto el carpintero talló una marioneta en la hermosa madera. Al terminar, le pone como nombre Pinocho. Antes de dormir, pide un deseo. Quisiera que este muñeco sea un niño de verdad. En la noche, una hada madrina llegó a su casa y dijo: Tú que das felicidad y alegría a los demás, mereces que se cumpla tu deseo. Pinocho despertó y se transformó en un muñeco de madera con vida. El hada le dijo: Si tú no dices mentiras, te convertirás en un niño de carne y hueso, pero debes aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Pero Pinocho no solo desobedeció a su papá Geppetto, sino que no hizo caso a el hada. Su vida tomó un rumbo muy malo, alejándose de su ser querido. El cuento continúa con muchas cosas problemáticas que le ocurrió a Pinocho, hasta que escuchó su parte buena y lo llevó a ser valiente y decidido para saber elegir lo mejor para su vida. El final te sorprenderá. Hoy vamos a hablar de la obediencia, pero no de esa obediencia divina que hay que cumplirla porque nos están manipulando y todo eso. No, 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 no. Lo que yo les quiero comentar es de la disciplina. ¿Cómo hacer que un grupo de personas o una persona o los niños tengan disciplina? Porque hay cosas que tenemos que explicarles para que ellos se den cuenta que la disciplina no es para que nos hagan caso a nosotros o porque somos mandones o porque queremos que lo hagan, sino que es para un beneficio de quien lo cumple. Por ejemplo, cuando vamos a dar, entre comillas, lo que decimos, una orden, no tenemos que darla enojados o gritando o diciendo: si no lo haces te vamos a castigar, o algo así, o si no votas vas a tener algún problema. No, es muy fácil. Eh, Vamos a decirlo así. Lo explicamos cuál sería el beneficio para que ellos lo hagan. Si lo quieres hacer, lo haces, y si no, va a haber alguna consecuencia. Y le explicamos cuál es la consecuencia. Llegado el momento que no lo hicieron, tenemos que actuar y hacer que esa consecuencia se cumpla, porque es una forma de que se aprenda a saber elegir lo que es bueno para ese momento. Algo muy chiquito que puedo comentar de esto es: a veces hay carteles que nos indican que no debemos hacer algunas cosas, como por ejemplo, hay lugares donde hay carteles que dicen: no se baña en este lago porque hay cocodrilos. ¿Cuál sería la consecuencia? Que te coma el cocodrilo. Ay, no voy a hacer caso porque yo no veo ningún cocodrilo, esto no es verdad. Entonces la gente, es conocido el caso, que se metió y lamentablemente no salió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces no obedecemos? ¿Por qué? Bueno, es porque a veces escuchamos
la parte mala de nuestro interior y decimos, nosotros no me importa, no me va a pasar nada, yo esto, yo lo otro. Ni no es así. A veces tener un orden, obedecer algo y tener disciplina es muy importante para poder crecer y continuar con tu vida. Y bueno, llegamos al final. Si te gustó el contenido, suscríbete, dame un like y nos vemos la próxima con más cuentos, historias y la reflexión del coach. Chao, hasta la próxima. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.